El COIRE, para entrar en un poquito del contexto, pues son 59,000 hectáreas en el cual viven 5,000 habitantes. Todas las localidades en el modelo municipal pues están coordinadas por un jefe de tenencia. Pues derivado de la inconformidad que había entre los comuneros y los habitantes respecto a las políticas públicas que manejan los partidos políticos y los políticos principalmente. Entonces, considerando eso, como ya lo dije, vimos en el autogobierno una oportunidad, una alternativa para impulsar el desarrollo social de la comunidad, en la cual pues los comuneros sean los protagonistas de su propio desarrollo, administrando, gestionando, rindiendo cuentas. Estamos con la brigada 939 aquí relimpiando la carretera 200, la federal, porque pues como se ve nosotros por parte de la comunidad de COIRE aquí nos tocó hacer la limpieza, un poco quitarle los árboles que van pegando hacia los camiones que pasan grandes. Y pues aquí andamos recogiendo la basura pues también, ¿no? La verdad la carretera pues está en, digamos, un mantenimiento muy crítico, porque pues mucho bache tiene la carretera grande, y pues también parte que está haciéndose mucho monte al borde de la carretera también. La carretera, como está en malas condiciones, siempre cuando llega el producto al mercado de abastos, siempre llega muy maltratada, en malas condiciones, pero es por lo mismo, porque hay muchos baches y todo eso. Se maltrata mucho la fruta. Toda la comunidad, los ciudadanos de aquí, de la costa, todos los productores, pedimos que pues, nos apoye. Pedimos al presidente y a la presidenta actual que va a estar hoy, también que nos apoye de esa forma. Esa petición le hacemos todos los productores agrícolas. Tienes que pues vender los productos, pero a veces el comprador te pone trabas porque la carretera está muy fea, en malas condiciones, y la verdad es más costoso, y a nosotros pues nos rebajan los productores, vendemos el producto más barato porque se les hace difícil ellos llegar y venir pues recoger el producto. Sí, buenos días, yo soy Leodegario Reyes Domínguez, maestro de esta escuela. Tengo 59 años, trabajo aquí desde hace 25 años, llegué a esta localidad. Y pues este pueblo es tranquilo, los niños pues nos divertimos mucho y aprenden mucho con nosotros. Nos perjudica mucho el camino, el traslado a estos espacios. Generalmente somos varios los maestros los que nos trasladamos a trabajar de nuestra casa o domicilio a la escuela, y pues interrumpe mucho el tiempo, el camino, porque hay que ir despacio. Y lo otro es que hay mucho bache, los camiones o los autos que llevamos sufren muchos daños, sobre todo la suspensión. Cuando llueve, ¿verdad? Todo lo que es el escurrimiento del agua, todo por aquí, pues sí afecta a todas las personas, sobre todo en estas partes donde pues uno tiene que pasar por aquí a diario, o las personas, ¿verdad? Hay situaciones en que hay un enfermo y pues esto es algo pues necesario para todo, de abajo como los de arriba. Bueno, cuando hay huracanes, derrumbes y pues árboles caídos, entonces sí, no se presta pues para pasar por aquí. El asunto de Cherán, ya ven pues que ahí nació en el 2011 la primera iniciativa de este ejercicio. Pues allí el problema era pues otro, diferente al que aquí nos aqueja, pues allá los talamotes y la inseguridad y todo eso. Y aquí pues prácticamente las prácticas políticas clientelares de los partidos y los políticos pues fue lo que impulsó esto. Pero sí fue derivado de copiar ese modelo de las comunidades purépechas de ahí del centro de nuestro estado. La organización de nuestra comunidad está en 17 encargaturas, es como si fueran 17 colonias, póngale, pero 17 encargaturas, es grande. Entonces, cada una de ellas se les rinde cuentas, y cada una de ellas se entera dónde se gastó, si se gastó en tal encargatura, en la otra o en esta, y cuánto se gastó. Entonces, para los profesionistas también de nuestra comunidad, pues viene muy bien, porque en nuestra comunidad no
no había esa fuente de trabajo, entonces teníamos que salir fuera. Y hoy en día con el presupuesto directo, pues también ya habemos varios profesionistas que estamos trabajando dentro del consejo, que fuimos elegidos por nuestra gente, por la gente de la comunidad. Ellos nos eligieron, confiaron en nosotros, entonces pues nosotros hay que también pues contribuir con esa confianza, ¿verdad? Y pues es para nuestra comunidad. Un problema principal es necesitamos que la comunidad se apropie del autogobierno, que se enseñe a participar, que se informe, que tengan voluntad, visión y algunos valores para impulsar el desarrollo social. O sea, si el autogobierno es una herramienta, pero hay que saberla usar y hay que saber cómo, como dijo un señor, hay que saber cómo se agarra el taco y por dónde se le muerde. Entonces ya tenemos la herramienta, ahorita intentamos aprender a usarla y en ese proceso estamos. Bueno, pues a las demás comunidades que se animen, que está mucho mejor, que hay más transparencia, que nos damos cuenta que las cosas las hacemos nosotros mismos, que hay gente capacitada dentro de sus comunidades y que confían en ellos, y pues todo se está quedando dentro de nuestras comunidades y pues estamos contentos por eso, ¿verdad?